Saludo en el nombre del Señor. Gracias por estar un lunes más con nosotros aquí en EWTN y Radio Católica Mundial. Pero quiero ser cortés y presentar a mis invitadas el día de hoy. Dolores Sotil de Domene. Así es. Bienvenida. Muchas gracias. Mexicana. Mexicana. Ya lo notaron ustedes, ¿verdad? Por el acento. Y Cristina Rodríguez de Olivieri. Bienvenida, Cristina. Gracias. Dígame un poquito más para ver si la gente capta de qué parte del... Si capta mi acento. Ajá. ¿Qué le puedo decir? Que estoy encantada de estar aquí. Argentina. Y por eso tengo aquí las banderas de estos tres países, no. El Vaticano, que es en sí un país, bueno, no un país, pero tiene su propia bandera. Estado, es un estado. México, con el águila parada sobre el nopal, y Argentina con este sol. Radiante. ¿Por qué le pusieron el sol? A ver, es interesante. Bueno, la verdad que esta es la bandera de guerra, digamos, pero sinceramente no sé cuál es el significado del sol. ¿Están en guerra? Yo le doy mi propio significado, es luz. Ah, muy bien. Y la del águila, pues sabemos la historia, no se las voy a contar ahora, fue lo que los aztecas venían buscando como señal donde querían construir Tenochtitlan, un águila parada sobre un nopal comiéndose una serpiente. Así es. Siempre empezamos el programa antes de entrar en materia poniéndonos en las manos del Señor, así que vamos a orar un momento. Y vamos a hacer esa oración que llevo años insistiéndole que tenemos que hacerla bien hecha. La oración que Jesús nos enseñó. Usted se la sabe, pero luego la repetimos como loritos y no nos damos cuenta lo enorme que tenemos de riqueza en esta oración. Así que únase con nosotros donde quiera que se encuentre. Si está en su coche, no cierre los ojos, pero si está en cualquier otro sitio, vamos a orar el Padre Nuestro. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Ahora sí podemos entrar en materia. Vamos a hablar más adelante de ese trabajo tan hermoso que están realizando en México, concretamente en Monterrey. Y ¿tú estás en...? En Argentina estamos en Buenos Aires, pero también estamos en la ciudad de Rosario y en la ciudad de Córdoba. A ver, ubícanos geográficamente. ¿Rosario por dónde está con relación a Buenos Aires? A 300 kilómetros al norte de Buenos Aires, ajá, más hacia el centro del país. ¿Esos son las pampas? Eso es plena pampa, ajá, la pampa húmeda. Y Córdoba está a 700 kilómetros de Buenos Aires, a su vez 400 de Rosario, también en una zona ya un poquito con colinas y un paisaje más quebrado. ¿Un paisaje más quebrado qué quiere decir? ¿Montañoso? Con montañas, son sierras, ajá, las sierras de Córdoba, son sierras bajas. Ajá. Perfecto. Y tú estás ubicada en la ciudad de Monterrey, aunque luego nos vas a contar que tú no eres nacida en Monterrey. No soy nacida en Monterrey, pero nuestra sede, nuestra base importante está en Monterrey, pero estamos también en el estado de Coahuila, que está a unas 2 horas en Monclova, ajá, en una ciudad de Coahuila, y estamos al norte de México, que es en Hermosillo, Sonora, bueno, también, impartiendo nuestros cursos. Perfecto. Pues vamos a ir a un primer descanso. En un par de minutos vamos a volver y van a oír ustedes primero el testimonio de estas dos queridas hermanas y después el trabajo tan importante que están realizando en México y en Argentina. Así que no toque ese sintonizador. No se le ocurra ni moverse, nada. Espérenos un par de minutos y volvemos enseguida. Muy bien, aquí estamos de vuelta. Gracias que no se fue, ni apagó la televisión, ni cambió el radio. Vamos a, antes de hablar del ministerio en que está envuelta Lolita, le voy a decir, la presenté como Dolores, pero ya me dio permiso de que le llame Lolita y Cristina. Lolita, háblanos un poco de ti. Cuéntanos un poco de dónde naciste, en fin, un poquito de tu vida para que nos centremos en... Un poquito de mi vida. Pues bien, mira, yo soy de Tampico, Tamaulipas, un lugar en el Golfo de México, cerca de Veracruz, y nací en una familia que fuimos 2 hermanos y 2 hermanas.
padres católicos, practicantes, donde desde pequeña, bueno, como fui la mayor, entonces todo para la mayor primero, ¿verdad? Los 4 primeros años fueron dedicados a mí, en donde yo empecé a ver un sentido de disciplina por parte de mi padre. Mi padre es un hombre que le lleva 18 años a mi madre de edad, y donde mi padre quería ser un poco abuelo conmigo, entonces fue siempre muy paternal, esa idea de consentirme, de mimarme, y él era muy celoso de los tiempos. Pero no de malcriarte, sino de bien criarme. De bien criarme. Entonces sentía que se le iba la vida y que tenía que ser en lo importante para él. Siempre nos inculcó un sentido de unidad familiar que hasta la fecha nos reúne a todos con la edad que tengamos y donde estemos, a las reuniones familiares importantes. Y para él el sentido de ir a misa juntos, de las comidas en familia todos los días a las 2 de la tarde, pasara lo que pasara, aun cuando estábamos en estudios, nos obligaba a estar en familia a la hora de la comida, la cuestión de viajar en familia mucho juntos. Entonces nos inculcó unos ciertos sentidos de eso. Mi madre, el amor a la Virgen, importantísimo. Ella especialmente tiene un amor a la Virgen de Guadalupe, pero inclinadísima a la medalla milagrosa, misma que inculcó su madre a la vez y que nos ha ido inculcando a todos nosotros. ¿Tú viste a quién tengo aquí a mis espaldas? Así es. ¿La Virgen de Guadalupe? A la Virgen de Guadalupe. Pero luego la gente me dice, tú la tienes y te aprovechas porque eres mexicano. Por eso tienes a la Virgen de Guadalupe. Señores, la Virgen de Guadalupe es la emperatriz de América. Así que está aquí por toda América, no nada más por México. Así que tu mamá, devotísima de la Virgen. Devotísima de la Virgen. Y nos inculcaron un sentido de ir a misa juntos, de rezar en familia, de unión familiar, de jugar juntos. Y papá muchas veces jugó el papel de abuelo. Pero que fuimos muy felices en ese sentido, de encontrar un papá muy amoroso, muy como que sentía que se le estaba yendo la vida porque él se casó a los 41 años y que tenía que educarnos en todo lo que para él era importante. Ponga atención, porque en el testimonio está diciendo cosas importantísimas. Ir a misa juntos, toda la familia. Toda la familia. Comer juntos, toda la familia. Siempre. Jugar juntos, toda la familia. Viajar juntos. Oiga esto, y aquí está el fruto. Síguele. Así es. Entonces, así crecimos y claro, como mayor también hubo un grado de exigencia mayor. Era el reflejo de, mira cómo te portas porque tu hermano te está viendo y da testimonio de tu puntualidad, de que te esfuerces en el estudio, de que llegues a tiempo, de tus amigos, de qué amigos traes a casa, de todas esas cosas, ¿no? ¿Quiénes son tus amigos? Tome nota. ¿Quiénes son tus amigos, los amigos de tu hijo? Oye, nos estás dando una lección con este papá y la familia, cómo se fueron moviendo. ¿Qué cosa más hermosa? Detrás, siguiendo mucho el camino de papá, porque mamá viene de una familia muy familiar, pero en realidad para papá era esto importantísimo. Déjame una pregunta, ¿tu papi vive todavía? Mi papá vive todavía. Ah, qué lindo. Gracias a Dios. ¿Y tu mamá también? Mi mamá también. Ah, pues si nos están viendo, un beso por esa formación de esta familia. Qué lindo. Y entonces, ¿cuándo es que aparece por ahí un galán que te seduce? Bueno, fui a hacer mis estudios a Monterrey, a hacer mi carrera, y ahí es donde yo conocí a toda la familia de mi marido, de Pepe, mi marido. ¿Se llama Pepe tu marido? Pepe, como tú. Ah, eso no me lo habías dicho. Sí, no. Ah. Y donde resulta que en el último año de la carrera nos presenta una amiga común y empezamos a salir juntos. Nos encantó estar juntos y compartir los mismos valores, las mismas situaciones. Oye, es que los Pepes somos tremendos, ¿eh? Tremendísimos, sí. Es decir, al menos el mío es tremendo. Ajá. Y al mes, imagínate, nos hicimos novios, a los 11 meses nos casamos. Ajá. Y la verdad llevamos 28 años de vida felizmente casados y unidos en matrimonio. ¿Él es mexicano también? Él es mexicano, de Monterrey. Ajá. Y así fue como nos conocimos. ¿Y cuánto familia les ha dado el Señor? Porque los hijos vienen de Dios, un regalo que Dios nos da. Es un regalo maravilloso. Tengo 4 hijos. Tuve la oportunidad de 6 embarazos, pero se lograron 4. Así es. ¿Y de qué edad es el mayor y de qué edad el pequeño? Tengo 3 hombres y una niña. El mayor tiene 25, luego me viene otro hombre de 22, otro de 18 y una niña de 13. 25 años, un hijo de 25 años. No tienes que decirlo, tu edad, pero te casaste muy joven. Bueno, me casé a una edad normal, ¿no? ¿Qué es normal para ti? 22 años. Hoy día se casan mucho mayores, ¿eh? Yo sé.
Yo me casé de 21 años y mi esposa de 19. En aquellos años, a los años 50 que nos casamos, era más o menos la moda. Los 60, perdón, era más o menos la moda, casarse más joven. Hoy día se casan a los 30, a los 32. En España, nos están viendo en España, se casan muy mayores. Así es. Y en México también he visto que se casan mayores, así que te casaste pues, relativamente joven. En el 79 era, oye, como que ya te vas casando. Porque mis amigas se habían casado 18, 20 y yo como que ya está, oye, tranquila, yo prefiero casarme bien porque es una vez y para toda la vida. Eso es muy importante. Es mejor casarse bien que no casarse, ¿verdad? Claro. Porque hay muchachas que dicen, se me está yendo el barco, y se casan con el primer mangante que pasa por ahí, y después vienen los fracasos. Exactamente. Así es. Yo no sé cómo está en México la cosa, Lolita, pero aquí en los Estados Unidos es tremendo el nivel de divorcios que hay. Entre católicos, fíjese, les voy a dar un dato, no de general de la nación, sino en la Iglesia Católica. El promedio de divorcios en este momento es algo aterrador, 55%. 55%. Quiere decir que de cada 2 matrimonios uno va a terminar en fracaso, y lo más triste es que muchas veces ya con niños, que son los que... Las víctimas. Tú has dicho muy bien, las víctimas. ¿Quieres que te diga un promedio en Monterrey, ahora mismo? Bueno, Monterrey son medio codos, a lo mejor, no sé. Bueno, te digo, para que veas que hay crisis, porque decimos, es que en España, es que en Estados Unidos, es que con el mundo globalizado, es que está el peligro en todos sitios. En Monterrey, propiamente en donde vivo, el municipio de Garza García, tienen alarmantes cifras del 67%, entre 1 y 1 año y 5 años de casados que se están divorciando. Ay. Por eso es tan importantísimo el trabajo que están realizando, del cual vamos a hablar más adelante. Así es. Cristina, te toca tu turno. Háblanos ahora un poquito de Cristina. Le escuchaba con atención a Lolita y me encanta haber encontrado algunas coincidencias. Mi padre también le llevaba muchos años a mi madre, más, 22 años, y nací en una familia cristiana también, gracias a Dios, y de un padre muy cariñoso, y el recuerdo más patente que tengo, él vive, pero en el cielo, estoy segura, el más patente que tengo de él es el tiempo que nos dedicaba, que creo que es un desafío para los papás de hoy. Tiempo en cantidad y en calidad con los hijos, que no es gastarlo, sino invertirlo. Repíteme esto porque me encanta esa visión, ese tiempo que uno invierte con los hijos. Que uno está con los hijos, esto viene por un papá que una vez me dice, no, es que me demanda gasto mucho tiempo, no lo gastas, lo inviertes, porque ahí coincido en que el negocio más importante que podemos tener en la vida son nuestros hijos. Entonces, vuelvo a mi padre. Él realmente invertía tiempo con nosotros. ¿Cuántos son de familia ustedes? Somos 2 hermanas, nada más. Okay. Mis padres se casaron con la idea de una familia muy numerosa y Dios solo pensó en 2 hijas. Pero qué hijas, por lo menos ya conozco a una. Y la otra, me encantaría que la conozcas. Mi madre, muy joven, muy alegre, admirando en gran modo a mi padre. Yo creo que eso después me sirvió a mí de ejemplo para buscar al que es ahora mi socio en la vida, y es que me parece que en una relación conyugal siempre tiene que haber admiración mutua. Tiene que haber eso de mirarlo embobado porque hay algo que yo no tengo y del cual puedo aprender del otro, ¿no? Y entonces, bueno, elegí una carrera muy concreta, muy práctica, muy contable, diría, y siempre noté que me faltaba algo, que me faltaba esa formación humana, la echaba en falta. Y entonces tuve un encuentro inopinado con el Señor alrededor en la universidad, ya al final de la carrera, cuando un compañero de la universidad me regaló un libro que se llama Camino. Lo escribía un autor que se llama José María Escrivá de Balaguer, hoy San José María. San José María Escrivá de Balaguer. Y eso para mí fue como el inicio de una búsqueda, que se concreta recién el encuentro cuando nos ponemos de novio con mi marido y nos casamos en muy poco tiempo también, en menos de 7 meses. Nos conocíamos de antes, de la universidad, entonces ya humanamente teníamos mucho camino hecho. Entonces, una vez que decidimos hacer juntos nuestro proyecto, nos casamos en pocos meses. Y claro, uno cuando mira hacia atrás la vida se da cuenta de la intervención de la providencia. Y la providencia dispuso que mis primeros meses de casada los tuviera que pasar en cama, por una enfermedad que se hizo bastante prolongada.
Y esa fue la oportunidad de leer. Y fue como sumergirme y leer. Y ahí leí todos los escritos de San José María. Y, Surco. bueno, todavía no estaba publicado, pero estaba Amigos de Dios. Amigos de Dios, Es Cristo que pasa. Y no solo, bueno, un libro también que me impactó mucho en esa época fue Ascética Meditada, de Salvador Canals, Apuntes, que fue la primera biografía de San José María, y eso fue haciendo como un cambio en mí. Y a la vez que iniciaba una formación más sistemática con respecto a mi fe, una de las cosas que me impresionó es que, de escuchar en palabras de San José María, que no se puede amar lo que no se conoce. Entonces, al Señor hay que encontrarlo para enamorarse de Él. Y bueno, y fue a través de esta enfermedad, de estas lecturas y de una actitud muy especial de mi marido, que me conoce, creo que es el ser humano que mejor me conoce, de no tratar de imponerme nada. Él me iba dejando sobre la mesa de luz y yo iba tomando, y creo que el Espíritu Santo actuaba, y a partir de ahí me di cuenta de que tenía que formarme más, que tenía que tomar en serio mi formación espiritual. Agradecida mucho a mi colegio, a las religiosas que me educaron, pero me faltaba la vida, hacer vida los conocimientos que yo tenía. Vivir tu fe. Vivir mi fe. Así le llamamos a este programa, nuestra fe en vivo, porque has tocado un punto neurálgico. La fe tiene que ser vida. Si se queda meramente en dogmas, en conocimientos... Intelectual, a nivel intelectual... No funciona. Tiene que pasar a ser vida. Además, descubrí que sí, la fe es un don, es un regalo de Dios, pero implica por parte nuestra adherir, implica actuar en consonancia. Entonces, bueno, eso para mí fue un cambio esencial. ¿Tu marido cómo es que se llama? Se llama Carlos. Carlos, un saludo allá en Argentina. Y Pepe también nos está viendo, ¿verdad? Claro. Ah, más te vale, Pepe. Atentísimo. Así que Pepe y Carlos, gracias por habernos prestado por un ratito a estas dos encantadoras mujeres que nos están compartiendo aquí sus caminares, sus vidas, sus intimidades. Entonces, sanas de esta enfermedad, por supuesto. Sí, quedé perfectamente. Y una cosa importante, también nosotros con mi marido nos casamos abiertos a la vida. Nuestra discusión era, después del 7º hijo, mi marido quería seguir y yo no estaba tan segura. Pero en realidad ya... ¿Tienes 7 hijos? No. Es que no pude tener ninguno. Ok. O sea, ahí otra vez la providencia, no pude tener ninguno biológicamente, porque en realidad hoy tengo 2. Los 2 son providenciales, además han llegado a nuestra familia en contra de... incluso de las circunstancias normales, porque la providencia dispuso que Carlos tuviera que ir a trabajar a España. Cuando fuimos a España, incluso yo me fui al consulado y yo ya sabía que no podía tener hijos, conocía y había aceptado mi esterilidad. Y entonces el cónsul me dijo, pero mire que en España tienen prioridad los españoles. Así que yo fui a España con una gran tristeza en el alma, porque digo, voy a tener que postergar mi maternidad, ya estábamos dispuestos a adoptar los 2. Y sin embargo, otra vez interviene la providencia, un matrimonio joven de 2 argentinos, que a pesar de ir a anotarnos y decirnos que había, no sé, 600 parejas antes... Esto para iniciar un proceso de adopción. Para iniciar el proceso de adopción, correcto, como era la ley en ese momento en España. A pesar de eso, cuando nosotros tomamos la iniciativa, que fue en el mes de enero, en el mes de abril nos llaman para decirnos que había nacido nuestra hija Melissa. Pero lo notable de esto es que la persona que nos llama, la asistente social, lo que dice es un milagro de la Virgen. Y bueno, Melissa llega a nuestro hogar y a los 2 años y medio vamos a buscar a Javier. Y hoy son nuestros 2 hijos, que tienen respectivamente 23 y casi 21 años. ¿Javier también nacido en España? Los 2 son españoles. Melissa es madrileña y Javier es valenciano, de Castellón concretamente. Y bueno, y nos volvimos a nuestro país con esos 2 regalos del cielo, donde qué lindo. Algún día voy a saber más detalles, espero, donde hubo una intervención directa de la providencia, porque no sé si me está escuchando algún papá adoptivo o alguno que anhela adoptar, pero realmente son hijos del corazón. Y si en un nacimiento biológico normal hay una intervención divina, en más aún, porque Dios dispone quién van a ser los padres de esos chicos.
y cuando uno analiza el itinerario hasta el itinerario de trámites para llegar, uno se da cuenta que hay algo ahí especial. Qué hermoso este testimonio tuyo, porque mucha gente le tiene pavor a la adopción. Piensan que si no es un hijo natural, mejor no tener nada. Y cuánta riqueza hay, ¿verdad?, en adoptar. En adoptar. Y además, creo que los que más recibimos son los padres. Uno cree, y a veces me dicen, te felicito. La verdad que yo felicitaría a los hijos que tengo, ¿no? Porque, y hay una fórmula que yo creo que serena inmediatamente, y es la naturalidad. O sea, esta verdad, que es una maravilla, contarle a los hijos que Dios pensó en estos padres para que fueran sus padres en la tierra, es una verdad tan natural que la asimilan desde los 2 años. Ese consejo fue tan sabio que me lo dieron a mí al principio y se lo comenté, pero desde creo que de 1 año y medio, 2. Y lo fueron internalizando de a poquito y sí, y hoy están orgullosos de ese tema. Ellos viven en casa, por supuesto. Viven en casa todavía, sí. Melissa se acaba de licenciar, es licenciada en Administración. Javi está avanzando en su carrera de licenciado en Turismo, pero todavía están con nosotros. ¿Y tú qué carrera estudiaste? Yo estudié, soy contadora pública nacional, estudié Ciencias Económicas. Entonces llevas las cuentas de la casa bien claras. No, el que lleva las cuentas es mi socio en la vida, Carlos. ¿Sí? Claro, ¿Tu porque contadora y él? Él igual, Ajá. Nos conocimos en la universidad. Ajá. Él igual, Ajá. Pero él ha seguido con su profesión y hoy es un experto en finanzas. Muy bien. ¿Y tú qué carrera estudiaste, Lolita? Diseño de interiores, fíjate nada más. Diseño de interiores. ¿Quién me iba a decir que iba a estar en educación? Ajá. Pero ahora... Pero me ha ayudado la carrera a diseñar muy bien Vidas. hacia dónde voy, hacia dónde va y a Diseñar vidas también. proyectar qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Ajá. Fíjate, sí. Y le ha dado colorido a todo lo que es el IME y le ha dado mucho sentido a muchas cosas. Ajá. Pero mira qué interesante, yo no sabía que en la universidad tienen una carrera de diseño de interiores. Sí, en México. En México. Muy bien. ¿Qué más tienen que nos quieran contar personal? Antes de que vayamos más adelante a un breve descanso y volvemos para hablar del ministerio en el que están envueltas. ¿Qué otro detalle tienen de su vida que creen que sería interesante para conocerlas muy bien? Interesante para conocernos muy bien. Que he oído muchas veces que hay que llegar, y muchas madres dicen, es que estoy angustiada porque ya llegué y es una locura y la adolescencia y demás. Yo les puedo decir a las madres, a los padres, que disfruten esa adolescencia, que la adolescencia no es un problema, es un estar en la vida que les va a dar el tiempo para madurar a los hijos. Y yo siento que los papás se agobian un poquito ahora con todos los peligros que hay afuera, con toda esa permisividad que hay. Pues nada, a estudiar, a prepararse y que no les tengan miedo a la adolescencia, porque la adolescencia pasa. Y el miedo no pasa, entonces lo que hay que dejar es cimentar bien que hay que prepararnos para recibir esos hijos, quererlos mucho, abrazarlos mucho, conocerles mucho y vamos, que la vida es esa y que hay que estar ahí, mucha presencia y hablábamos antes de matrimonios rotos y eso sí me preocupa muchísimo. Yo creo que tenemos que volver a sentir que el matrimonio es para toda la vida, que el matrimonio es una institución creada por Dios y que es un estar de vida que te hace, no hay felicidad más que poder hacer feliz al otro y que el otro te corresponda de igual forma, ¿no? En la Argentina, ¿cuál es la proporción de matrimonios? No sé si tan elevada, pero vamos en camino de ello. O sea, el tema de la globalización yo creo que también nos pone ante un desafío parecido. Y me preguntaban el otro día cuál era mi opinión, por ejemplo, de por qué tantos matrimonios jóvenes fracasan. Y yo creo que un desafío nuestro como padres es educarlos en la generosidad. Y además, una cosa que yo querría remarcar, completando lo que o ampliando lo que decía Lolita, cuando nos asustan algunas etapas evolutivas de los hijos, la verdad que no solo hay que hablar de los hijos, no solo hay que hablar de Dios a los hijos, sino que también hay que hablar a Dios de los hijos, estoy diciendo mal, no solo hablar a los hijos de Dios, sino también hablar a Dios de nuestros hijos, contar con Él. Es decir, la gracia sacramental del matrimonio no solo santifica todos los actos conyugales, sino todos los actos donde ejercemos nuestra paternidad. Y entonces,
contar con la Santísima Trinidad a favor nos va a iluminar. Es decir, yo creo que nuestra tarea, y Lolita coincidirá conmigo, es hacerle descubrir a esos papás las inmensas posibilidades que tienen en sí mismos. Y entonces, descubriendo lo que necesitan, formarse, estudiar, profesionalizarse como padres. Hoy tal vez el desafío es interesante, pero tenemos muchos más medios. Y eso es lo que hay que descubrir. Vamos a ir a este último descanso. Vamos a volver porque ahora me interesa muchísimo que hablemos de lo que ya está empezando a salir, de este trabajo tan hermosísimo que están ustedes realizando. Así que no se mueva porque lo que viene le va a abrir un horizonte enorme. Así que volvemos en un par de minutos. Muy lindo. Aquí estamos de vuelta con Lolita y con Cristina. Vamos a ver, entonces, ustedes están trabajando, tú en Buenos Aires y tú en la ciudad de Monterrey, en lo que llamamos institutos. Lolita, háblame un poco, ¿cómo nace esto? ¿En qué proyección están? Vamos a entrarle al toro. Bueno, ¿quieres que te diga en los inicios cómo nació el IME o el Instituto Mexicano de Estudios de la Educación en Monterrey? Exacto. Te cuento un poco cómo nació. Exacto. Instituto Mexicano de Estudios de la Educación. De Estudios de la Educación. Sí, okay. Con sede en Monterrey. Con sede en Monterrey. Ahí nace. ¿Qué es? Es un instituto enfocado a ayudar a los padres a hacer un proyecto educativo con sus hijos. O sea, ¿qué es un proyecto educativo? A llegar antes, a saber cuáles son esos periodos para naturalmente educar en lo que para ellos es importante, sus hijos. Educar en la generosidad, hacerlos responsables, unión familiar, hacerlos amigos de sus amigos, que sea una familia unida y feliz, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un instituto que busca eso y para ello los papás se inscriben a estudiar con una serie de libros a través de una colección muy bien estructurada para llegar antes y prepararse para el mundo que estamos viviendo hoy. Antes de que continuemos en el desarrollo, ¿cómo nace? ¿Cómo nace? Pues bien, en el 93 me voy a vivir a Madrid, España, por motivos del trabajo de mi esposo. Ahí inscribo a mis hijos en el colegio, donde iban mis 4 hijos, y de repente me dicen que hay una persona que va a hablar sobre temas familiares, educativos, y me apunto a él. En el colegio. En el colegio. Como yo ya traía inquietudes de cómo iba a educar, yo no sabía cómo se educaba en aquel entonces y para el mundo que estaba viviendo, Europa y América parece que un idioma nos une, pero un idioma nos separa, son características distintas en algunas cosas. Fui a la plática. En ese entonces, la plática la dio Fernando Corominas, quien es el presidente del Instituto Europeo de Estudios de la Educación, con sede en Madrid. Da la plática y tan solo lo oí, dije, es que yo me apunto a lo que sea. Con lo que él me diga, yo me apunto, porque yo quiero educar a mis hijos de una forma distinta. Me metí a estudiar todos estos cursos, ¿verdad? En el IE, de ahí salió que quería, aparte de los círculos de calidad con padres de familia, me apunté a un máster. Yo sabía que ese máster no lo iba a terminar, posiblemente tenía que regresar a México con mi marido, porque íbamos por un periodo corto. Me apunté al máster y él me dijo, tú déjamelo a mí, que tú te matriculas ahí, tú síguele estudiando, sigue con fe, que si te regresas a México lo haremos de que tú lo termines. Y así fue. Estuve 3 años en Madrid, me faltó un tiempo de terminar ese máster, que luego iba un mes sí, un mes no a presentar, a hacer presencial todo lo que tenía que hacer. Luego él me ponía al corriente del mes que no estuve. Y luego, ya que terminé, me dijo, tú tienes un compromiso muy grande. Primero, con Dios, y luego con la sociedad. Todo eso que tú sabes, que tú lo ves como una vida vivida en familia, lo tienes que abrir hacia una sociedad más grande, que es México. Tú tienes que llevar esto todo a tu país. Bueno, o sea, en otras palabras, lo que has recibido, tú tienes ahora que darlo. De alguna forma. Palabras. No, sí, yo conozco a Fernando de hace muchos años y es muy astuto. ¿Cómo te pescó? Mira, me pescó. Se puede decir que lo oí y me atrapó. Ajá. Pero
dije, es que yo necesito esto para mi vida, yo necesito todo lo que él dice, todo lo que él propone, eso es una educación bien sentado en bases bien fundamentadas de lo que quieres. Regreso a México con ese trabajito en manos, ¿verdad? Y en la colegio donde mi hija se matricula me pide la directora, porque sabe de esto, que le ayude a abrir una escuela de familias en la misma institución. Ahí empecé. Oye, ¿y tu carrera de decoración de interiores, que la botaste? Se acabó. ¿Se acabó? La complementé luego, porque todo eso bonito de amueblar interiormente, empiezas a amueblar ideas en el interior de cada persona para que sean mejores personas. Empecé con mi familia, a amueblar por dentro, no nada más por fuera tiene que estar la decoración bonita, hay que amueblar a la persona en su interior, ¿no? ¿Esto lo habías dicho antes en esta manera o es la primera vez que se te ocurre decirlo así? Es la primera manera, se me ocurrió. Se me ocurrió. ¿Se te ocurrió aquí, sí, en esta aquí, silla? Ajá. Porque digo, bueno, ¿para qué me sirvió? Para eso, ¿no? Ajá. Y cuando regresé me encontré con un grupo muy entusiasta de padres, porque son escuelas con matrimonios, que se apuntaron conmigo. Estuvieron 5 años estudiando conmigo en esta escuela de familias. O sea, estas escuelas son católicas. Católicas. Ah, ok. No, bueno, no. Sí, somos católicos los que los conformamos, pero definitivamente es universal. Esto se trata de ayudar a los papás a formar a sus hijos en la fe, ¿verdad? Sí, pero mi pregunta es, ¿estas escuelas donde han ayudado a los padres sí. no son escuelas públicas, son escuelas? Yo empecé en escuela católica, okay, así okay. es, así es. De ahí, esos mismos padres, yo les dije lo que me dijo Fernando, lo estudié muy bien. ¿Y quién va a querer desdoblarse y toda esta riqueza que ha recibido, darla a los demás? Entonces, fíjate, Pepe, que ahí yo pensé en que si yo ya estaba dando el barco a los demás de que me ayudaran y a desdoblarme, ahí es donde yo digo que Dios te llama. Yo no lo sentí así cuando yo conocí a Fernando, pero Dios a través de los hombres te va dando pautas en donde puedes ser tú, discípulo, e ir evangelizando a través de estas cosas. Yo no lo vi así, pero cuando ya me vi en el compromiso de yo, lo que a mí Fernando me dijo, decirlo a las parejas y que caigan a ser pescadores de hombres como en su día yo fui, fue cuando dije, oye, yo me quiero ir al cielo. ¿Y qué tengo que hacer para ir al cielo? Pues seguir trabajando en esto y seguir convenciendo a los demás y ver todos los testimonios de las gentes, pero sobre todo, ¿quién es más? Porque yo tengo 2 manos, 2 pies y una cabecita. Y yo necesito que haya más gente que me ayude, porque hay que llegar a muchos, hay que llegar a más. Entonces, eso fue lo que a mí, la multiplicación. Cuando ahí me habló Dios y me dijo, eso que te dijo, que fuiste a esa plática y demás, fue un llamado de Dios. Yo lo que le quisiera decir a los que nos escuchan es que ¿cuántas veces tenemos todo el potencial de hacer muchas cosas y nos quedamos sentaditos en casa, sin hacer nada o casi nada por alguien que nos necesita? Entonces, todo el mundo tenemos una capacidad enorme de hacer muchas cosas, pero en la medida en que la damos y nos multiplicamos. Entonces, es muy importante saber a través de quiénes y de cómo esperamos los grandes milagros. Y esos pequeños aciertos del Espíritu Santo que nos habla a través de las personas, tenemos la oportunidad de decir que sí o que no. Lolita, Entonces, ¿cuántos años tiene que empezaste este trabajo? 10 años. 10 años. Este año cumplimos 10 años. Ajá. Cristina, vamos a volver con Lolita, historia. Pero entonces, cuéntanos entonces, ¿tú qué haces en Buenos Aires? Nosotros, yo había notado en Buenos Aires lo que comenté antes, que tenía que formarme humanamente, me faltaba. Y entonces me enteré de un curso de orientación familiar que lo daba la Universidad de Navarra y rápidamente enrolé a una amiga mía, Silvia, que ahora dirigimos juntas el Instituto de Estudios de la Educación Argentino. La Universidad de Navarra, también fundada por San José María Escrivá. San José María Escrivá, sí. O sea que por el camino empezó la cosa, la Universidad de Navarra. Como que Dios va dispone. Él está desde el cielo oyendo el programa y debe estar muy contento. Viendo, mira, me está contando Cristina. Entonces hicimos el programa, nos pareció espectacular, nos dio un marco antropológico cristiano maravilloso que nunca vamos a terminar de agradecer, pero veíamos que le faltaba algo, le faltaba el cómo, la vida diaria. A veces decimos en broma, decir, una mamá
a las 7 de la tarde, cuando tiene que bañar a los niños pequeños, tiene que hacer la tarea con el mediano y además tiene que estar elegante y preciosa que llega su marido y además hacer la comida, ahí no se va a poner... Eso me interesó. A las 7 de la tarde, por lo menos en... No, pero lo de elegante para que llegue el marido. Y obvio, porque el amor ese hay que alimentarlo todos los días y es un trabajo de orfebrería, no nos podemos descuidar. Oye, porque hay luego por ahí esposas que cuando llega el marido le dan ganas de salir corriendo otra vez para afuera. Es que hay que poner los medios para cada día enamorar más. Tiene que estar siempre ahí, al pie. Entonces decíamos, bueno, ¿cómo ayudar a esa madre? ¿Cómo ayudarnos a nosotras mismas para conociendo esto? Entonces caen en nuestras manos los libros de Fernando Corominas, uno muy especialmente que creo que nos cambió la vida, que es Cómo educar la voluntad. Y no solo lo empezamos a incorporar a nuestra tarea profesional como orientadoras familiares, sino que lo empezamos a vivir. Empezamos a vivir esos planes de acción, empezamos a hacer vida lo que nos sugería el autor. Y cuando empezamos a notar los resultados, llegamos a esa conclusión que antes decía Lolita, esto hay que transmitirlo. Al que nos entienda se lo tenemos que contar, porque realmente esto implica ser felices con la familia, disfrutar con nuestros hijos, agradecer ese don magnífico de Dios. Entonces, una amiga, circunstancialmente, en una conferencia, cuando notaba mi entusiasmo al respecto, me dice, ¿por qué no le mandás un fax y se lo contás a Fernando? Yo digo, ¿tú no conocías a Fernando? No, para nada. Y entonces dice, yo lo tengo aquí, sacó su agenda. Has visto que las mujeres llevamos todo en el bolso. Entonces sacó la agenda, todo. Literalmente todo. Y entonces sacó la agenda, me dio su fax, no teníamos internet todavía, y le mandamos un fax a Fernando. Y a partir de ahí también nos pescó. A Silvia y a mí nos pescó. Y bueno, insistir hasta que pudimos... Se contestó pero inmediatamente. Además nosotros no teníamos fax, era a través de mi marido en su oficina, pero igual llegaban. Conocemos muy bien a Fernando, porque ha trabajado mucho con nosotros aquí en EWTN, así que Fernando y Mari Carmen, así que yo sé que él no deja pasar una oportunidad. No deja pasar. Él donde ve que hay posibilidad de que se llegue este material, no deja pasar. Es un talento que tiene muy especial. Veloz. Sí. Entonces Fernando nos contestó y a partir de ahí la insistencia, tienen que venir a España. Y era un poco impensable, pero bueno, otra vez la providencia hizo que lo pudiéramos concretar en febrero del 99. Y ahí aparecimos Silvia y yo ante Fernando, que con una generosidad total nos explicó, se nos brindó, pero incondicionalmente toda esa etapa, o sea que tuvimos una formación intensiva de lujo. Vuelta a Argentina, dijimos, bueno, ahora hay que encontrar un grupo de personas que nos entiendan. Y lo quiero decir acá, porque ese grupo lo encontramos ante el Sagrario. Nos fuimos ante el Sagrario, dijimos, ¿quiénes son de nuestras amigas las que quieren vivir esto para su familia, pero además con la idea de trascender a otras familias? Y bueno, y ahí surgieron 15 nombres de esa oración ante el Sagrario, y de esos 15 nombres, 14 nos dijeron que sí. Y de ese grupo hoy tenemos las profesoras del Instituto de la Educación Argentino. Lolita, cuéntanos, ¿qué efecto ha tenido este material en familias concretas? Cuéntanos algunas anécdotas. ¿Cómo han visto este material realmente bendecir, porque esa es la palabra, bendecir a las familias? Pues mira, porque hay una cosa que tenemos que dejar clara. Hoy día la familia está bajo ataque. Yo creo que en estos tiempos es muy, muy difícil para las familias poder vivir una vida armoniosa, una vida como ustedes la están planteando. Hay tantas corrientes adversas a la familia que... Cuéntanos, ¿qué efecto ha tenido las familias que se han acercado a este material? Lo que te puedo decir concretamente es que se sienten privilegiadas de haber llegado al IME, de estar con todas estas nuevas pedagogías, se sienten aliviados, unidos, porque les ha unido el matrimonio más. Hay comunicación entre ellos, entre los cónyuges, hay comunicación entre los hijos, hay una armonía que ellos habían... Es que hay una cosa que hay que partir en México, que hay familias que no tienen idea de cómo van y que hay familias que lo dejan al amparo de las empleadas del hogar o lo que sea. Hay familias que tienen interés de educar diferente y que tienen la intención pero no saben el cómo.
Y aquí cuando llegan, concretan y se dan cuenta que lo que para ellos es importante, encuentran el cómo hacerlo. Entonces, eso es muy importante. Y fíjate si no va a ser providencia divina. Empezamos hace 10 años, tú te puedes imaginar que al día de hoy han pasado, ayer estábamos repasando ese dato, 680 familias por el IME. Y empezamos con 11. Con 13, pero acabaron 11. Entonces, ahí es donde te das cuenta que realmente es una necesidad, que esto llegó para quedarse. Yo siempre les he dicho a las familias, el IME, el IE, que preside Fernando Corominas en Madrid, llegó para quedarse. Esto tiene que permanecer siempre. Esté Lolita, no esté Lolita, el IME tiene que vivir siempre porque ha sido un fruto extraordinario. Y nos ha dado una diversidad extraordinaria también, porque no nada más manejamos a las familias. Las familias que están en los colegios se benefician con esto y luego dicen, quiero la misma educación, la educación prever, educar positivamente, lo quiero para los profesores donde estoy en la institución. Entonces, imagínate qué bonito. Hemos ido a los profesores también. Y ahora me atrevo a decir que abrimos un curso para abuelas. ¿Para abuelas? Abuelas. ¿No abuelos? Claro, abuelas y abuelos. Entonces yo entro. Claro, Pepe, entrarías. Pensé que me estabas dejando de lado. Si vivieras en Monterrey, te apuntarías. ¿Sabes? Porque vemos esa necesidad de que los abuelos están pasando tiempo con los niños. Entonces, estamos muy contentos porque estamos creando según la necesidad que haya. Me parece hermosísimo esto de que le den esa dimensión también a los abuelos, porque muchas veces pensamos que los abuelos ya como que son una carga, como que son chochos. No, es importante. El abuelo tiene un papel fundamental, increíble en la familia, aunque ya no sea su familia la que él le tocó criar, pero los hijos, el abuelo, la figura y el papel de los abuelos es importantísimo. Así es. Y no lo digo porque yo soy uno de ellos, lo digo porque lo creo. Y en la enseñanza de las verdades de fe, y en la enseñanza del amor a Dios, ese trato íntimo y confiado para el cual los niños tienen habilidades naturales desde muy tierna edad, los abuelos pueden cumplir un papel magnífico. Y te quiero comentar una pequeña anécdota, porque me la contó una abuela muy orgullosa de lo que había sucedido. Llevaba a su nieto varias veces por semana a jugar a un parque donde había una imagen de la Virgen muy rodeada de flores, un cantero precioso. Y la costumbre que le enseñó la abuela a ese nieto fue saludar a Nuestra Señora cada vez que llegaban a jugar. Un día se olvidaron de hacerlo. Entonces, cuando la abuela lo recuerda, cuando se están por ir, le dice, no saludamos a la Virgen. El niño la miró y atinó a salir corriendo, pisar prolijamente todas las flores y abrazarla a la Virgen y darle un beso para compensarla, porque es una imagen más o menos de su altura. Pero lo gracioso fue la emoción de un señor que pasaba y dice, realmente el mundo tiene futuro. Es decir, ese niño con esa ingenuidad y inocencia espontánea, maravillosa, había sembrado esperanza en el corazón de un señor que a lo mejor no tenía tanta. Qué por cosa eso más hermosa. Animo de verdad a las abuelas, porque muchas veces tienen, la mayoría de las veces, un trato tan cercano con los nietos. Mira, nos están viendo muchas abuelas. Díselos a los ojos para que te... Por favor, no se pierdan tiempo con los nietos. Vale la pena. Vale la pena. ¿Tienes alguna anécdota de alguna familia en particular que te haya impactado, que nos quisieras contar de estas 600 y pico? De estas 600 y pico, bueno, tengo una anécdota de una familia que él viajaba mucho, ella se sentía un poco sola, ¿sí?, en cuanto a la educación de los hijos. Y fíjate qué bonito, decía, es que no tengo tiempo, es que no tenemos tiempo, es que no nos podemos apuntar a estas escuelas de familia porque requiere que vayamos el matrimonio juntos. Y lo que ella hacía, fíjate, muy... Espérame, este es un punto muy importante. Sí. Ustedes piden que vengan los dos. Los dos. Esto no es un muy curso importante. para no la es mamá. un curso que si quiere la mamá o si quiere el papá. Tienen que ir los dos. Muy bueno, requete bueno. Muy bueno. Adelante. Y lo que hacía entonces ella, muy lista, como él era un hombre muy ocupado, que viajaba constantemente, cuando podía iba a las reuniones, cuando no, pero se apuntaron, porque ella vio la necesidad de esto, le subrayaba con amarillo todo el libro, lo importante, y al avión y al avión. Cuando llegaba él de viaje, lo comentaban los dos, toda la experiencia del libro que tocaba, de los planes de acción, de qué iban a hacer para ir a la reunión de grupo, ya con planes trabajados, porque son
experiencias trabajadas con toda la metodología, vividas en la familia, ¿sí? Cómo vivir la generosidad o el orden. Descubriendo el agua tibia. O sea, ya está todo el material, está elaborado. Hacer el proyecto que, a ti te conviene por las edades de tus hijos, de una manera personalizada, llegar a cada uno, hacer entre todos conjuntamente alguna mejora en el orden o en la generosidad o en la responsabilidad. Entonces llegaba él con la maleta casi en el coche a sus reuniones y cuando no llegaba, con su material leído y estudiado. Y entonces viene la comunicación conyugal, ¿qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Y ella empezó a sentirse acompañada, aunque él estaba de viaje, iban en la misma mira educativa, iban los dos convergiendo en cómo querían formar esa familia. Eso es de lo que me acuerdo, del dato más así espontáneo que me pides, ¿no? Nos ve mucha gente en México. Sí. En la capital no estamos todavía, pero algún día estaremos, pero nos ven en muchas ciudades de México, nos ven muchísimo en Argentina. En Argentina, sobre todo en el interior del país. Por ejemplo, si hay gente en México que quisiera hacer contacto contigo, aunque no estén en Monterrey, ¿pueden hacer contacto contigo? Por supuesto que sí. Y lo mismo, por supuesto, en el mail del instituto. ¿Pueden hacer contacto aunque estén en Ushuaia? Aún en Ushuaia. Gracias. Yo tengo un nieto argentino. Ah, ¿sí? No me has notado el acento últimamente. Pero todavía no te sale tan bien. No, pero cuando hablo por teléfono con él... Ya hablamos, te lo va a enseñar mejor. Sí. Tiene 2 añitos y medio y nos hablamos casi 2 o 3 veces a la semana. Y dice, abuelo. Y hasta el abuelo me lo dice, abuelo, ¿me compras caramelos? Lindo. ¿Me compras caramelos? Vamos a poner entonces sus direcciones en pantalla para las personas que quieran apuntarlo y los voy a leer. Mejor dicho, voy a pedirte a ti que leas el tuyo y a ti el tuyo para la gente que nos sigue por radio. Perfecto. Porque hay muchísima gente que nos sigue por radio, entonces puede anotarlo. Así que van a estar en pantalla en este momento sus direcciones electrónicas. Prepárense, muchachas. Les va a caer trabajo. Aquí estamos. A ver, entonces, ¿quieres leer, Cristina, el tuyo? Bueno, voy deletreando mejor. Sí. IEEA @Fibertel, que se deletrea FIBERTEL.com.ar. Ok. ¿Te toca? ¿Seguimos? ¿Lolita? Es el email y latina m e e arroba y latina m e e guión medio mex.com. Es muy importante el guión medio porque hay muchos correos electrónicos que el guión lo llevan bajo. Entonces, pónganse muy abusados. No le vayan a poner el guión bajo porque nunca le va a llegar a Lolita. Guión medio. Si no me lo preguntan a mí, yo les mando el de Lolita. Se ve que tienen una buena red de comunicación, ¿verdad? Claro. El tiempo es increíble, se va volando. Nos quedan unos 5 minutos. Cuéntame algo pero una pregunta que tengo. ¿El material que utilizan es el mismo en México, el mismo que en Argentina, que el mismo que en otro país? Exactamente, porque nuestro material es básicamente los libros de la colección Hacer Familia. Ajá. Que están especialmente diseñados, estructurados para esta metodología. Ajá. Y la pregunta, ¿los cursos que ustedes dan cobran por el curso? Sí, porque les dan material, por supuesto. Exactamente. Entonces hay que Además es trabajo profesional. Así es. Ajá. Y eso a mí me lo enseñó Fernando muy claro desde el principio. Ajá. Porque eso además garantiza la continuidad. Claro, claro. Además, fíjate, yo no sé en otros países, pero yo sé que en México, por lo menos tú y yo lo conocemos, pues yo soy chilango, yo soy de México. Del chilango nos dicen a los de la capital que nunca he podido saber qué es chilango. A ver si alguien un día me manda un correo electrónico explicándome qué quiere decir chilango. Debe ser algo malo, porque lo dicen con mucho gusto cuando quieren referirse a los del DF. Dime una cosa, tú mencionaste algo de la universidad virtual. ¿Qué es eso? La universidad virtual. Estamos incursionando este año para llegar a más. Entonces abrimos una universidad virtual vía internet para poder estudiar todo esto, todos los libros de la colección, todo este programa que imparte el IE presencial, vamos a decir, en el IME es presencial, ¿verdad? Para las personas que vivan, por decir, tú vives en Guatemala, otro en Perú, otro en Venezuela, o 2 gentes en México y uno en Tijuana, apuntarse a un máster o primero un diplomado que pueda ser virtualmente a través de la red, a través de la computadora, de tu computadora de casa, y enterarte de todo esto con tu libro y hacer las cosas como lo hacemos presencialmente por medio de Internet. ¿Ustedes también han pensado esto en Argentina? Lo hemos pensado, pero todavía no lo tenemos. Es que hoy día es increíble el Internet. El mundo se está moviendo a través del Internet. Puedes encontrar en el Internet
cosas maravillosas como esto que estás proponiendo, puedes encontrar la peor basura del mundo también. Así que hay que tener mucho cuidado cuando uno navega en el Internet. Pero hay que ahogar el mal en abundancia de bien. Por eso creo que... Romanos 12, 21. Exactamente, San Pablo. Vence el mal En la abundancia de bien. a base del bien. Exacto. Se me ha ido el tiempo. Un minuto te doy, un minuto te doy. Un minuto. ¿Qué quieres decir en un último minuto? Más. Que ser papás es una labor maravillosa, que los invito a que de veras se inscriban y estudien y gocen las etapas de los hijos, y sobre todo también a que tengan un matrimonio hermosísimo y que se quieran mucho, que nos estamos haciendo menos, o yo siento que en este mundo somos menos los que quedamos y más los que se separan, que no, que a todo lo contrario, que hay que ser ejemplo de vivir bien el matrimonio, de buscar esa felicidad a través de lo que le gusta al otro y de vivir bien cara a Dios, de lo que Dios quiere para toda la vida. Yo a los padres les quisiera decir que si quieren ser buenos padres, luchen cada día por ser mejores esposos, que esa base sólida del amor de papá y mamá es la plataforma que los va a lanzar a los hijos a la vida y que les va a permitir no solo ser buenos profesionales, buenos padres de familia, buenos ciudadanos, sino también buenos hijos de Dios. Y algo que, aunque no lo hemos mencionado explícitamente, pero implícitamente es obvio, este material, trabajar con las familias, le abre las puertas a Jesús para que Jesús entre en esa familia y sea el eje. No tenemos tiempo, pero quisiera solamente nombrar un caso muy reciente de una familia que ha hecho una verdadera conversión a través de un libro de la colección que se llama Acercar los hijos a Dios. Ella me ha dicho con lágrimas en los ojos: Cristina, descubrí que el matrimonio es un camino de santidad, que lo dice Juan Pablo II en la Familiares Consorcio. Ese libro la llevó a descubrir horizontes que no imaginaba. Y además a vivir a la par de los hijos ese encuentro con el Señor. Y tiene un hijito de 4 años que tiene una naturalidad en el trato con el Señor, que le dice: mamá, vamos a hacer compañía a Jesús sacramentado, que está solito. No entiendo por qué está solito. Pues yo le doy las gracias a Carlos, le doy las gracias a Pepe, que nos permitieron que sus esposas viajaran hasta Birmingham para compartir este maravilloso camino que están llevando adelante y ayudando a otros muchos a llevar. Así que ahora que regreses con mucho bien a Monterrey, que regreses con mucho bien a Buenos Aires. Gracias. Y Dios las va a bendecir por haber estado con nosotros. Y ojalá un día vuelan aquí por acá, por Birmingham, y tengamos oportunidad. Encantada. Y a usted, Encantada. yo espero que este programa le ha enriquecido muchísimo. A mí me ha encantado. Y me ha encantado conocerlas, conocer de sus vidas y conocer esta proyección tan hermosa en que Dios las tiene metidas. Porque lo que ustedes están haciendo, Dios está atrás, como tú lo dijiste, la providencia va moviéndonos en la vida. Y todo lo que ha pasado ha sido para llevarlas a este punto. Así que ojalá haya usted grabado este programa y presénteselo a otra gente. Si no, en los días que se repite, grábelo y hágalo que lo vean otras familias para que reciban la bendición que usted recibió. Que Dios los bendiga y hasta la próxima semana.